medio de comunicación del Foro Politécnico y la Cámara de Economía Popular y Solidaria de Guayaquil. Al momento, el mundo sufre un cambio climático que ya no es una expectativa, sino una realidad. En ese sentido, nosotros vamos a tratar hoy impactos del cambio climático en Guayaquil desde una visión de la técnica hidráulica. Nos acompaña Mijail Arias Hidalgo, doctor en Ciencia e Ingeniería Hidráulica en la Universidad de TU Delft University, Países Bajos, máster en Hidroinformática de la UNESCO IHE, Países Bajos, ingeniero civil de la Escuela Politécnica del Litoral del Ecuador. El doctor Mijail Arias Hidalgo es un investigador docente del SPOL, realiza sus actividades como consultor tanto para el SPOL Tech EP, así como en el área privada también, desarrollándose en temas hídricos en varios proyectos. Bienvenido, Mijail. Adelante con su exposición. Bien, muchas gracias, ingeniero Velasco, y muchas gracias a los colegas del Foro Politécnico por la invitación. Y bueno, se me ha pedido pues un poco comentar ciertos aspectos que tienen que ver con el cambio climático, particularmente sobre la ciudad, y desde una perspectiva desde la hidrodinámica, ¿no? Desde la hidráulica, cuáles son las causas, efectos, implicaciones y consecuencias que tiene pues sobre el entorno citadino. La presentación que voy a dar hoy día va a tener tres aspectos principales. La primera es cuál ha sido, es y probablemente sea la situación en la ciudad de Guayaquil. Una experiencia reciente que involucra un proyecto en la parroquia Febres Cordero, lo que se conoce como el Suburbio Oeste, y que involucra pues una modelación, una simulación tanto en 1D, unidimensional, como bidimensional. Me estaré refiriendo primero al aspecto causa-efecto. El aspecto precipitación, que es una de las variables más relevantes en nuestro entorno y que tiene que ver bastante con lo que mencionaba el ingeniero Velasco hace un momento, el tema del cambio climático. No es ya una posible situación, es ya una realidad. Puede significar para ciertas partes del planeta o para nuestro entorno lluvias tal vez más intensas, tal vez no en la cantidad de lluvia anual, sino probablemente en la intensidad o en la potencia que tienen estos eventos. Más frecuentes, lo que tiene que ver con el famoso periodo de retorno, las probabilidades, y también más duraderas durante esos respectivos eventos. Esta cuestión también se trata de manera escalar, es decir, no es lo mismo el efecto a escala de planeta que tal vez a escala de cuenca del Guayas o a escala de ciudad. ¿Y por qué lo menciono? Porque ya estaremos hablando sobre ciertos aspectos que tal vez han sido malinterpretados en cuanto a lo que significa cambio climático a macro y a microescala, ¿no? Entonces, por eso hablamos posiblemente o acuña la expresión microcambio climático y no necesariamente producido por causas naturales, sino también donde el aspecto del ser humano tiene que ver. Esto tiene influencia sobre los sistemas colectores, principalmente el sistema de aguas lluvias, los canales, que posiblemente no están preparados o en el futuro no estén preparados. Esto tiene que ver, pues, también con el fenómeno del niño. El niño no necesariamente es ligado al cambio climático. El fenómeno del niño está registrado desde la época que llegaron los conquistadores españoles. Es decir, ha estado con y sin cambio climático. Cada cierto tiempo nos visita. Estoy hablando de los famosos eventos del niño de gran magnitud. Ejemplo, 1982-83, 1997-98. Pero regularmente también nos visitan ciertos fenómenos de mediana potencia que sin embargo causan estragos sobre la costa ecuatoriana y también sobre la ciudad. Entonces, esas son dos situaciones que pueden exacerbar el problema que venimos evidenciando en cuanto a precipitaciones. La otra variable o situación también que genera
o sea, tiene causas y genera efectos, es la subida del nivel del mar. Sí, puede ser consecuencia del cambio climático, porque como mencionaba un artículo emitido tal vez en el año, si no estoy mal, el año 2014, que se llama Encroaching Tides, es decir, mareas invasivas, por la Universidad de Miami y otros entes de la Florida. Ellos mencionaban, bueno, pues que cada vez conforme va avanzando el tema del cambio climático, que no es de un día para otro, sino que estamos hablando ya de lustros, décadas y mayores unidades de tiempo, tenemos, por ejemplo, la situación que notamos aquí, ¿no? Una casa que en este momento, los años 2010, pues tiene una especie de, si se quiere, mareas, tiene ciertas mareas máximas o de sisigia que se dan cada cierto tiempo, una vez cada mes por lo menos, pero luego una de mucho mayor rango que inunda, aunque sea de manera tranquila y silenciosa, ciertos barrios de la ciudad de Miami. Y eso atañe también a otras ciudades como New Orleans y Guayaquil, por supuesto. Pero también existe en el caso, por ejemplo, de Miami, New Orleans y también de las ciudades chinas, existe y holandesas, un efecto que se llama storm surge, que significa en español es la subida súbita del nivel del mar producida por una tormenta. Esas tormentas, si bien es cierto, no nos afectan directamente a Guayaquil, no tenemos en el Golfo de Guayaquil huracanes o tormentas que puedan causar ese efecto. Sin embargo, se empieza a notar ya en varias ciudades costeras que esto de pronto podría afectar una vez cada 3 años, después una vez cada 2 años, después una vez al año, después 2 veces al año. Pasando la mitad del siglo, probablemente estos eventos ya sean cada vez más y más recurrentes. Más y más barrios de estas ciudades costeras empiezan a ser afectados ya no una vez que otra, sino muy frecuentemente. Y probablemente para el final del siglo ya tengamos áreas que probablemente ya no podamos habitar. De hecho, uno de los expertos que visitó en el 2014 mencionaba que ya se ha hecho una especie de, no predicción, pero un prospecto de que en ciertas áreas del sur de Florida, por más que han invertido millones y millones de dólares tratando de elevar el nivel de las calles, hay sectores en que lamentablemente perderán la batalla, por decirlo así, y tendrán que retirarse. Porque cada vez el nivel del mar nivel medio del mar, seguirá subiendo más allá de las oscilaciones que pueda tener una marea alta, un evento del niño, etc. Entonces, es una cuestión que se comienza a declarar en ciertas partes del mundo y que se vuelve inexorable, si se quiere. Y de hecho, Guayaquil está desde hace años, tanto por aspectos periodísticos como aspectos revistas científicas, ya en la lista negra de ciudades o el top 10 de ciudades con mayor o más propensas a perder cierta cantidad del Producto Interno Bruto local por prevención, pero también por mitigación de inundaciones costeras, que también se exacerban con las inundaciones pues, de una tormenta, ¿no? Entonces está Guangzhou, está New Orleans, está Abiyán en Nigeria y también está Guayaquil. Entonces estamos ya en el ojo del huracán desde hace rato y lo que obliga a que poco a poco nuestra sociedad empiece a trabajar en estos temas y trabajar de manera sostenida y sin parar, porque el tiempo apremia. Ya de chiste en chiste estamos 2022 y a veces muchas de las proyecciones que decían 2010 para el 2020 probablemente ya son una realidad y no esperemos al 2050 recién para actuar. Esto se nota en ciertas ciudades ecuatorianas y Guayaquil no es la excepción, costeras me refiero. Vemos aquí en la parte superior derecha una fotografía antigua de Urdesa, recién cuando empezaba a urbanizarse, por decirlo así. Vemos qué anchos son los brazos del Estero Salado comparados con los brazos del día de hoy. Vemos que la ciudadela ya está delineada, ya están las calles trazadas, pero el cerro de Mapacín en su mayoría está todavía virgen o semivirgen. Esto implica que ha habido pues una, si se quiere, una invasión en esta llanura que probablemente antes era naturalmente inundable, en este caso por el brazo del Estero. Y también del lado de Mapasingue, pues una gran capacidad de infiltración. Entonces, lo que hemos hecho en muchos casos en la ciudad, y eso es un mea culpa como sociedad, es que los ríos de la costa o los brazos de estero los hemos ido poco a poco acortando en su ancho, restringiendo, y eso no hace sino quitar capacidad hidráulica, capacidad de transporte a los cuerpos de agua. Luego,
tenemos la sensación que es el cuerpo de agua o el río o el estero o el mar el que está inundando, el que está causando esta enfermedad, cuando no hemos entendido que eso naturalmente pasaba, inclusive antes de la llegada de los humanos. Y eso no hace sino aumentar la vulnerabilidad. La amenaza, más allá del cambio climático, probablemente no ha cambiado. Después del cambio climático podría ser que sí, pero lo que definitivamente sí ha aumentado y sigue aumentando es la vulnerabilidad, que es la otra rama de lo que conocemos como riesgo. Esto también se verifica con otros factores que no hacen sino agravar. Por ejemplo, la falta de cultura ciudadana, definitivamente, sí, el guayaquileño, el habitante ecuatoriano, no es culto en estos temas de horarios de basura, bota los desperdicios, sea transeúnte o sea el vecino, ¿no? Que llega a la esquina y deja botando la funda. Y luego, pues, viene una tormenta o vienen los animales callejeros, pues la rompen y taponan los sumideros. Eso también definitivamente eh, contribuye negativamente en este tema. Sí, también es verdad en cuanto a diseño, y ahí tal vez los ingenieros tenemos algo de responsabilidad, en cuanto al diseño vial, la cantidad de sumideros que estamos colocando, sobre todo en las vías principales y también en cierto modo en las calles secundarias, pueda ser insuficiente en cierto modo. Entonces, si uno de esos sumideros se tapona, es el caos porque ya no hay por dónde desfogar y tenemos un problema. Entonces, eso también podría llevarnos a un mejoramiento u optimización del diseño vial en cuanto a planificación urbana. Algo que también es fundamental y lo vemos todos los días es que cada vez Guayaquil va perdiendo estas superficies de infiltración. Típico que tenemos un amigo, un familiar que nos dice, bueno, mira, te invito a mi nueva casa, tengo una urbanización. Oye, y uno llega y no hay una zona verde. No solamente porque esa persona decidió no tener áreas verdes, sino porque el conjunto residencial así lo dictamina. O así se ha construido en los últimos años, lamentablemente, sin cuidar, sin dedicar áreas específicamente verdes. Y las que son supuestamente verdes, pues están llenas de asfalto, de adoquín, llenas de hormigón. Entonces, al uno sacar en un dibujo en AutoCAD el área efectiva, verde o infiltrable dentro de una zona supuestamente de parque, pues prácticamente no tenemos una mayoría como tal. Entonces, eso sí se va acumulando en varios sectores de la ciudad y hemos cambiado de aquel patio de la abuelita que tenía un patio de tierra, por decirlo así, gran área de infiltración para capturar volúmenes de lluvia. Ahora tenemos un lindo patio encementado, un lindo patio embaldosado, por decirlo así, y que rápidamente contribuye a que ni bien empieza la lluvia y enseguida el sistema de drenaje recibe toda la carga. Probablemente ese sistema fue pensado en que después de 2 horas de una lluvia sostenida, de 4 horas de una lluvia sostenida, empezaba a tener una cierta lámina de agua. Ahora la tiene a los 30 minutos o antes a los 10 horas de pronto ya colapsaba, ahora colapsa a la hora, a las 2 horas, porque no tiene capacidad de respuesta. Y esto es un tema acumulativo, porque lo que hizo esta ciudadela es impermeabilizar un área, pero en la que está aguas abajo ve exacerbado el problema porque se le acumula lo que ellos tienen más lo que viene desde la otra organización aguas arriba. Entonces tenemos este problema que es un efecto bola de nieve. Sí, también existe pues la opción, ¿no? Bueno, expandamos las redes de drenaje lo que más podamos. Confinemos, pongamos ducto cajón, levantemos la alfombra y barramos debajo de ella. Sí, eso tiene una cierta solución hasta un tope, porque luego ya el espacio no nos va a dar. Hasta dónde pateamos el problema aguas abajo para que otra persona sea la que le explote esa situación. No necesariamente podemos hacerlo esto indefinidamente, por tema, como decía, de espacio y por tema económico. Está también el tema, y como solución a toda esta problemática, que es en cuanto a inundaciones urbanas, es una iniciativa de hace 2 años, 3 años, fue justo antes de la pandemia, en la cual la cooperación holandesa para el agua y el municipio de Guayaquil se unieron como socios auspiciantes de un proyecto para poder empezar, porque esto realmente es un proceso largo que nos va a tomar y tiene que ser así, pero debíamos empezar con algo para poder
crear conciencia sobre la resiliencia, que es decir, la capacidad para podernos adaptar, en este caso al tema de inundaciones, incorporando temas de cambio climático, incorporando, por fin, creo yo, participativamente o de manera activa a la comunidad, incorporando a la academia, incorporando también el sentir de varias instituciones que están relacionadas en esta problemática y por supuesto también con el asesoramiento internacional. Entonces, se fue escogida previamente, ya en el año 2008, la CAF había preseleccionado algunos lugares que eran o debían ser primero atendidos en cuanto a esta temática. Y uno de ellos fue la parroquia Febres Cordero, por eso se la tomó como caso de estudio. Aparte que Febres Cordero tiene una particularidad y es que parece una isla, es decir, el 75% de su contorno está rodeado por esteros, lo cual tiene una gran influencia en el tema mareas. Entonces, tres firmas holandesas, Deltares, Rebel y De Urbanisten, participaron del lado holandés y del lado ecuatoriano participó la Escuela Superior Politécnica en diferentes aspectos. De Urbanisten estuvo a cargo de los diseños arquitectónicos, Rebel estuvo a cargo de la evaluación económica de los servicios ambientales y cómo llegar a costos por las medidas a tomar. Y tanto Deltares como la SPOL estuvieron encargados de la parte de modelación. Esto va en línea o ha estado en línea con lo que establecía la tercera comunicación nacional del entonces MAE del 2017, así como ciertos expertos que han visitado la ciudad, por ejemplo el doctor Guillermo Peñalosa, que lo hizo en 2019, es un experto en la temática 880, que quiere decir que las ciudades deben ser seguras tanto para niños de 8 años como para adultos mayores de 80. Y él habló en esa conferencia, de hecho, de la holandización de las ciudades, es decir, empezar a aumentar las áreas verdes, pero no porque se vea verde, sino por todos los beneficios que trae. Entonces, va en línea este proyecto con todas esas iniciativas. Como mencionábamos, fue una especie de oportunidad para poder incluir dos situaciones. La primera, una nueva metodología que se llama CRIDA. CRIDA implica las siglas en inglés, Climate Risk Decision Analysis. Es decir, incorporar estas cuestiones, inundaciones, sequías o cualquier otro fenómeno que se esté dando, pero con el enfoque climático. Es decir, qué va a pasar en un cierto tiempo y cómo nos vamos a ir adaptando. Eso incluyó no solamente el tema de la comunidad y por fin, ahora sí, ya les voy a explicar el tema con la participación, no solamente con encuestas en territorio, sino también en todos los talleres. Líderes barriales de la parroquia primero fueron informados del tema. En segundo lugar, en otro taller diferente, fueron comunicados de los resultados de la modelación. En otro taller se les consultó de un cierto paquete de medidas cuáles las que ellos preferirían en su propio barrio, ya ni siquiera hablando de Febres Cordero en general. Entonces, y posteriormente el cierre del proyecto, es decir, en cada una de las etapas la comunidad fue no solamente informada, ahí está el proyecto, no, sino participativa. Ellos podían dar su ranking, sus preferencias, sus comentarios y muchos de ellos fueron inclusive incorporados en el tema de modelación. Ahora sí, en ese tema, precisamente, se generó una especie de primer modelo en la ciudad incorporando el catastro de existente, en la medida de lo que nos fue posible adquirir información por parte de MAPAC, por parte de Interagua, sobre el catastro de aguas lluvias, la red de aguas lluvias primaria, y el modelo de elevación digital, es decir, la topografía. Con sus limitantes, por supuesto, porque uno siempre quisiera poder contar con un modelo LiDAR completo, con aceras y bordillos y bombeo de calles y también un catastro, pero al día. Bueno, con esas limitaciones se construyó este modelo de todas maneras y se generó pues cierto tipo de información, curvas, intensidad, duración, frecuencia. Se utilizó, por ejemplo, los valores de marea en el estero. Eso fue cortesía del INOCAR. Tanto en la parte norte, en el puente zigzag, tienen una estación, como en la parte aquí en la parte sur de la Trinitaria también tienen otro mareógrafo. Y con eso, pues, se podía, primero, establecer las duraciones, la extensión en área y los niveles de inundación. Se podían generar mapas de inundación para ciertos periodos de retorno, 1, 5, 10, 25, 50, 100 años de periodo de retorno.
Cuando hablo de periodo de retorno, quiero decir, por ejemplo, 100 años implica que no es que nos va a visitar cada 100 años ese fenómeno, simplemente que cada año existe 1 entre 100, o sea, 1% de probabilidad de que ese evento tenga lugar. Y también insumos a través de las encuestas y de la información del modelo para que la compañía holandesa, en este caso Rebel, pudiera hacer la valoración económica. Esos mapas, aquí tenemos unas capturas de las diferentes amenazas. Estos son mapas de amenazas. Por ejemplo, para una precipitación de de periodo de retorno de 1 año, una duración de 3,5 horas, ¿ya? Y combinado con una marea de 2 metros sobre el nivel del mar. Es decir, un evento que ocurre muy comúnmente, todos los años, por decirlo así. Luego, conforme vamos aumentando poco a poco la potencia y bajando la probabilidad de ocurrencia, 10 años, es decir, 10% de probabilidad, una duración de 5 horas, que no es nada fuera de lo común en Guayaquil. De hecho, estadísticamente, tanto en Durán como en Guayaquil, la lluvia de gran intensidad y bastante común suele ser de 3 horas 40 minutos. Así que eso, por ahí estamos. El tema de marea máxima, pues todavía mantenido en 2 metros sobre el nivel del mar, pero para los escenarios más complicados, ya nos movemos a escenarios con 3 metros sobre el nivel del mar e inclusive ya una duración de 18 horas de lluvia. Es decir, cada vez más y más áreas de la parroquia empiezan a llenarse de agua, ¿no? Porque la capacidad del sistema de drenaje ya no da abasto. Pero la solución no era simplemente cambiemos el tuberío, sino que aquí viene la otra innovación del proyecto y es la oportunidad de poder incluir ciertas medidas que no están en contra de las medidas tradicionales de cambiar y aumentar los tubos, poner compuertas, hacer estructuras, sino es lo que se llaman soluciones basadas en la naturaleza. Y este es un enfoque relativamente nuevo, tiene apenas unos 10, máximo 15 años, y ya se viene aplicando en varias partes del mundo. En Londres, techos de edificios verdes; en Seúl, toda o gran parte del río Han, que es el río que atraviesa la ciudad, está otrora era peligroso, era contaminado, ahora ha sido rescatado y ya es una caminera con áreas verdes que sirve no solamente para atraer turismo, sino también para transportar mayor cantidad de agua en caso de inundaciones y asimismo para poder contribuir a los corredores ecológicos dentro de la propia ciudad. Entonces, esa serie de soluciones basadas en la naturaleza, ya como digo, han sido aplicadas en varias partes del mundo y se vio la oportunidad en este proyecto de por primera vez implementar o proponer su implementación en esta parroquia, pero en diferentes, o se categorizó en diferentes sectores. Zona 1, como ustedes ven en color verde, la zona 1 es todo lo que es el litoral de la parroquia, porque tiene una realidad, y es que está más afectada por la marea que por la lluvia, y eso nos dimos cuenta en el modelo. La zona 2, que ustedes ven en gris en el centro, es la zona comercial. Si bien es cierto, pudiéramos haber dejado zona 2 y zona 3, la zona 3 es residencial, la zona unidas; sin embargo, la actividad económica es muy diferente, porque en la zona 2 es comercios, negocios, tiendas, almacenes, y en cambio la zona 3 puede tener alguno que otro negocio, pero principalmente es de vivienda. Entonces, la realidad económica es muy, muy diferente, y eso tiene que ver también con los anchos de las avenidas, los drenajes, etcétera, las rutas de buses, por ejemplo. Entonces, esa inclusión de las soluciones basadas en la naturaleza nos llevó, como digo, a 3 zonas, pero también a 3 perspectivas, 3 variables que se tuvo que evaluar. La primera es la profundidad de inundación, la segunda es el área de inundación, la extensión, y la tercera es los tiempos de drenaje. Importante, porque no es lo mismo que puedo tener yo una inundación de 50 centímetros, pero eso drena de pronto en 1 hora, no es lo mismo que esos 50 centímetros que me drene en 2 días, para nada. Y eso lo siente el habitante, eso lo denuncian los habitantes. ¿Okay? Entonces, eso por un lado, 3 zonas, 3 variables. Y además, 3 grados de implementación. Es decir, no necesariamente tenemos que aplicar o ponerle el máximo de inversión a las cosas, sino que podemos hacer una especie de inversión tenue o de nivel tenue, leve, una inversión de corte
mayor, gradual o regular, y una inversión mucho más agresiva, intensiva sobre una misma área. Y deberíamos ver diferencias. Entonces, esas son las 9 instancias que se fueron combinando, 3 zonas, 3 variables, 3 grados de aplicación. ¿Y cuál es el impacto? Dependiendo de el escenario a evaluar, por ejemplo, para la zona residencial, por ejemplo, la zona 3, estamos poniendo aquí una captura de un periodo de retorno, una lluvia de 10 años, quiere decir 10% de probabilidad de que ocurra, una marea de 2 metros sobre el nivel del mar y una duración de 5 horas. ¿Qué es el BAU? El BAU es lo que se conoce como business as usual, es decir, aquel escenario base en el que usted no hace nada y contra el cual se van a ir comparando todos aquellos escenarios, precisamente para notar las diferencias. Si yo no hago nada y continúo con mi vida normal en Guayaquil, esto es lo que va a pasar. Pero si empiezo a implementarle ciertas medidas, bueno, ahí empezamos a ver qué ventajas o qué situaciones se dan cuando lo hacemos. Entonces, ¿qué pasa en un barrio cualquiera? Imagínese usted la calle 35 y Rosendo Avilés, ¿no? Una calle que no es comercial, tampoco es justo el borde del estero. Bueno, usted tiene pues una estrategia 1, que significaría, y regreso un poco en las diapositivas, una carretera permeable, es decir, un pavimento que permita permear. Puede ser las nuevas tecnologías. El otro día veía en TikTok un video de un mixer derramando agua en Estados Unidos, pues en un parqueadero de un centro comercial, y prácticamente muy asfaltado y todo, el asfalto absorbía totalmente el agua casi de manera instantánea. Puede ser esa tecnología. O puede ser, por ejemplo, un material que permita que haya rodadura, pero que al mismo tiempo infiltre. Eso sería lo que se conoce como una calle permeable. Entonces notamos una reducción ya importante por lo menos en los niveles de agua y también en la extensión. Una estrategia 2 sería lo que se llama una línea verde, que ya sería prácticamente una franja con vegetación que permite absorber, pero la segunda ventaja es que no solamente absorbe e intercepta, sino que además almacena. ¿Por qué almacena? Porque mientras la ciudad está soportando un evento doble de lluvia intensa y duradera, y por el otro rato una marea, por decirlo menos, alta, no digamos la marea más alta del año, pero una marea alta, pues son 6 horas en las cuales no podemos hacer nada en cuanto a botar el agua o desfogar el agua hacia los cuerpos, hacia el estero, por ejemplo, o hacia los ríos. Pero sí podemos empezar a almacenar esta agua. Y a veces cuando pensamos en almacenar decimos, bueno, pongamos una cisterna y ya. Estas líneas verdes actúan como cisterna. Uno dirá, sí, pero una calle no hace la diferencia. Es que no es una calle, es la suma de calles. Cuando empezamos a ver que este efecto se empieza a replicar en varias manzanas, en varios barrios, notamos ya una diferencia importante. Entonces, imagínense ahora la estrategia 2. Ahora le incorporamos, aparte de la calle permeable, una línea verde. Si bien es cierto, la mejora no es lineal, pero ya hay un decrecimiento, tal vez no tanto del área, pero sí de los niveles de inundación. Y si vamos más agresivamente a la tercera implementación, que es una calle totalmente verde, lo que implica que podemos reemplazar gran parte de esa calle, ojo, esta calle secundaria, no es primaria, no necesariamente con hormigón, sino varias áreas verdes, toda la calle. Puede ser una cancha sintética, ¿no? Que tiene algo de almacenamiento. Y entonces ya notamos, pues, esa calle se convierte en peatonal. Esa calle aumenta la densidad de árboles que tienen intercepción. Entonces ya se suman otros factores que hacen que la reducción ya sea mucho más importante. ¿Cómo lo vemos en efecto serie de tiempo, por decirlo así? Donde ya involucra, por ejemplo, los tiempos de drenaje. Si nosotros consideramos, esto fue para la zona 3, pero también se hizo la simulación para la zona 1, la zona 2. Por ejemplo, para las riberas, la reducción en cuanto a extensión, área de drenaje, es del 8% para para esta primera variable. En cuanto a reducción de área, de tiempo de drenaje, perdón, es 40%. Es decir, en vez de demorarnos 5 horas en drenar, ahora nos vamos a demorar 3 horas.
lo cual sí, ya involucra una situación importante. Una de las entrevistas o de las conversaciones que tuvimos en los talleres con los líderes barriales era de que a ellos no es que ellos, si pudieran que drene inmediatamente sería fantástico, pero no les molesta si demora un poco en drenar. Lo que a ellos les molesta es que se quede 1 o 2 días el agua en posada, eso sí, definitivamente. Pero ellos como que tienen cierta adaptación, resiliencia natural en decir, bueno, si se va a demorar un cierto tiempo menos, ok, yo lo acepto, están dispuestos a aceptar esa realidad. Uno pensaría, pero qué conformista, ¿no? Yo en mi barrio, ¿qué voy a aceptar eso? Bueno, les participo que en sectores en Alemania, país mucho más desarrollado que el nuestro, y en Australia también pasa, tienen inundaciones y cada cierto tiempo tienen inundaciones catastróficas. Recordemos lo que pasó hace un año y medio en Alemania, en el parte sur y la parte occidental del país. Bueno, ellos ya han aprendido, son siglos de convivir con el agua. Y de vez en cuando tienen que aceptar la realidad de que hay eventos que no pueden hacer nada, no porque el gobierno no tenga dinero, es que ya llegaron a un punto en que dejan de batallar con la naturaleza y empiezan a convivir con ella. También los holandeses, por supuesto, son líderes en esa área. Entonces, tal vez no logro con la solución basada en la naturaleza la mitigación completa del fenómeno, pero sí puedo mitigar parcialmente. Puedo reducir sus efectos, tiempo de drenaje, área de inundación, niveles de inundación, ¿no? Entonces, esas son un poco las ventajas que hemos ido viendo conforme aplicando en varias zonas de esta parroquia. Y luego, por supuesto, esto se llevó a valores, ¿no? Una valoración económica, dependiendo de la zona, en la zona 1, que es la zona periférica de Febres Cordero, se estableció lo que se llama un parque lineal. No necesariamente pensemos en el parque adoquinado completamente, no, no se trata de eso, sino un parque lineal verdaderamente verde, es decir, para que pueda capturar agua y almacenarla hasta que luego pueda ser devuelta al estero una vez que la marea baje. Entonces, ese parque lineal cumple una doble función, porque es un escudo que amortigua y al mismo tiempo sí, es un área recreativa, es un área que, bueno, sube la plusvalía, ayuda a mejorar el tema buen vivir, etcétera, una serie de cosas que están asociadas a ese tema. Porque también una de las preguntas que salía en los talleres es, bueno, ¿quién va a mantener estas estructuras verdes, estas líneas verdes? Y eso es una oportunidad para que el municipio, en este caso, llegue a convenios, ya no con una institución que, oye, dóname, puede ser, pero también puede ser para convenios con los barrios. Cuando el barrio, cuando los habitantes se sienten empoderados, se sienten responsables de la situación, realmente cooperan, no dejan que se dañe. Eso es una realidad que ha pasado en otros países, ¿ya? En cambio, cuando se encarga solamente el sector público o solamente el sector privado, podría pasar de que, bueno, el habitante pues dice esto, yo aquí no me siento, no siento que es mío aunque esté al lado de mi casa y entonces no contribuyo con él. Entonces, es una oportunidad, sí, no será perfecta la solución, pero creo que es posible irlo poco a poco replicando en varios lugares de la ciudad. Y pues aquí también nos damos cuenta que en ciertas calles, por ejemplo en la zona residencial, la estrategia 3 definitivamente tiene un poquito más de inversión. Esa pudo haber sido tal vez el deseo de algunos de los habitantes, pero quizás en una especie de equilibrio con respecto a quién va a invertir, en este caso el municipio, podría ser que tal vez una estrategia 2 podría ser buena como para llegar a una especie de satisfacción para ambas partes. ¿Sí? En previsión o si empezamos con una estrategia 1, pero implica que de pronto podemos pasar a una estrategia 2 y así gradualmente. ¿Para qué? Para que poco a poco, conforme va avanzando el siglo y van avanzando lamentablemente de manera inexorable el tema del nivel del mar en ciertos sectores de la ciudad o la frecuencia y potencia de los eventos, nosotros también vamos tomando ciertas precauciones y ciertas medidas y así nos vamos adaptando a este nuevo esquema. Entonces, una de esas conclusiones, pues, es un poco introducir en la ciudad esta filosofía. Y es que las soluciones basadas en la naturaleza no son la panacea completa. Para un evento de 100 años de periodo de retorno, que es algo un monstruo, o de 4 metros sobre el nivel del mar, tal vez no resultaría. Es que no se trata de eso. Las soluciones son graduales.
No esperar la gran emergencia para decir ahora sí, vamos a hacer las estructuras con un dinero que no tenemos. Las soluciones basadas en la naturaleza son de baja inversión, pero de gran efectividad si se van aplicando poco a poco, lo cual es conveniente para los gobiernos seccionales o el gobierno central. La aplicación, como digo, es gradual, es adaptativa, es participativa con la comunidad y la academia y otros actores. No se trata de un solo sector, como mencionamos hace un momento, no se trata de un solo punto, porque un punto, una golondrina no hace verano, pero ciertamente la acumulación de sectores donde poco a poco se vaya amortiguando, porque esa es la filosofía. Es un paquete de más de 50 medidas que usted puede aplicar. No todas las puede aplicar o aplican en un cierto sector, en un cierto país, en una cierta ciudad. Pero si hay un paquete que aplica o que es posible utilizar, la clave es integrado, ¿no? Hay problemas. Urdesa tal vez tenga una realidad económica que no la tiene el Guasmo. Barrio Garay es una realidad y de pronto la Prosperina es otra, ¿no? Entonces, hay áreas, hay soluciones dependiendo de las condiciones del barrio. Si el barrio está cerca del estero, unas son las soluciones que pueden aplicar. Si el barrio es de un nivel socioeconómico alto o bajo, es otra realidad. Si el barrio no tiene un cuerpo de agua, como decíamos, la Prosperina o Marta Árbol 2, es otra digamos, la actividad a poder sugerir. Entonces, es un paquete bastante abierto y cada barrio tiene su particularidad. ¿Qué más? Bueno, involucra por fin en la ciudad un tema de cultura de medición continua y confiable. Y en eso sí tengo que aclarar que el municipio ha tenido una muy buena iniciativa, pasó hace unos 4 o 5 años, en el cual se alió junto con el INAMI para la instalación de 14 pluviómetros en la ciudad. Eso es algo que no había pasado desde hace 50 años, sin exagerar. 14 en diversos puntos de la ciudad, lo que permite poder monitorear en tiempo real, porque los reportes son cada 10 minutos de lluvia, cómo está el tema de la precipitación y que como la ciudad cada vez se va agrandando, sí involucra medir en varios puntos, porque no es porque esté lloviendo en el norte, está lloviendo en toda la ciudad. Nada que ver, el sur puede estar seco y viceversa. Pero necesitamos que esto continúe. Una de las propuestas, y que espero que ya le esté implementando el sistema de 911 local de Guayaquil, es que el proyecto le propuso a la administración del sistema las cámaras de ojo de águila, que tienen un giro de 360 grados, puedan incluir cuando, o sea, previa la instalación de reglas en ciertos sectores de la parroquia Febres Cordero, reglas que están graduadas, como que fueran la mira de un topógrafo, ya están graduadas y referenciadas, la cámara pueda, en los eventos de lluvia, que ya se sabe que viene un evento de lluvia, esté rotando y cada ciertas vueltas esté marcando o mirando hacia la regla. Lo que implica que podamos tener mediciones in situ, en tiempo real, de niveles de agua. Y eso es fantástico para futura calibración de este modelo o de otros modelos. Y eso es lo que mencionábamos, ¿no? Mejorar el modelo y también es la oportunidad para que la decisión política, como mencionábamos, pueda irse replicando poco a poco en otro lado de la ciudad, hasta establecer una especie de sistema de gestión de inundaciones permanente, más allá de quien gane las elecciones o quien sea, se vuelve una política municipal y que se respete, ¿no? Poco a poco y en favor de los ciudadanos. Oportunidad para que se una la industria, para que se una el resto de instituciones privadas, públicas que tienen que ver con el tema de inundaciones y también la academia. Y por supuesto, y de hecho en primer lugar, la comunidad. Eso no puede faltar. Bien, colegas, espero no haberlos aburrido en estos minutos. No sé si me he pasado el tiempo, tal vez. Estoy abierto a comentarios, preguntas. Muy interesante, Mijail, la exposición y una metodología de investigación importante en cuanto a que está enfocada a mitigar una realidad que ya la estamos viviendo nuestra generación y las futuras. La concepción general urbanística era de
impermeabilización, y ahora más vale, vemos lo contraproducente que ha sido eso, y vamos hacia la permeabilización de áreas para aumentar la capacidad de recepción de agua hasta que se pueda evacuar, ¿no? Y en base a esta concepción, eh, me permito preguntarte si está planificado la continuación de este estudio en nuevas fases en otras áreas de la ciudad, por favor. Ya, bueno, en ese sentido, no sé si ustedes se recuerdan hace unos 2 meses, no, perdón, 2 años casi, que hubo una especie de polémica en la ciudad porque la señora alcaldesa dijo que, bueno, vamos a traer a los expertos estadounidenses para resolver el problema de inundaciones de una vez por todas. Bueno, ahí se armó un pequeño controversia en la ciudad. Pero de todas maneras, el vicealcalde nos invitó a algunos colegas de la escuela para ver si se podía continuar por orden de la alcaldesa misma. Bueno, quedó unas conversaciones porque el punto es que se quería continuar con la iniciativa. Y como digo, otros barrios pueden tener similitudes con este barrio o con esta parroquia y pueden tener diferencias. Como digo, no todas las soluciones son aplicables en todo lado. Yo he visto ya cerca de el Hotel Radisson, por ejemplo, algunos edificios, algunas casas en Urdesa o en la Kennedy que tienen, por ejemplo, fachadas verdes, techos verdes. Pero eso de pronto es aplicable en quien lo puede pagar. Tal vez en otros barrios no. Hay soluciones que tal vez aplican, por ejemplo, pavimento permeable, inclusive dentro de la Febres Cordero, tal vez sería aplicable en la zona 3 residencial, pero ya muy cerca del estero, ya no, porque el nivel freático puede constituirse en un problema. Cosa que, por ejemplo, en Mapasingue pudiera funcionar muy bien, porque es una zona alta, ¿no? Entonces ahí podemos aplicar pavimento permeable, creo que muy bien, y que puede ser transitable. Entonces, bueno, la esperanza es que esto continúe y no se quede pues archivado, ¿no? Como un proyecto más, sino que algún rato se pueda poner en la agenda del siglo XXI, la fundación tal vez otro malecón. Y cuando digo malecón, no nuevamente pensando en lo típico, porque cuando lo mencionábamos, los habitantes decían malecón, no, puro adoquín, decían así. Pero en realidad no, la intención es que si es un malecón, pues no sea un malecón verde, realmente verde, que sea el primer y el último escudo a la vez de amortiguamiento del volumen de agua. Y que también alrededor o a lo largo de varias manzanas, varias sean las que empiecen a participar como esto. Hay una solución, por ejemplo, que la aplican también en Holanda, que se llama plazas de agua. Esas plazas de agua son, imagínense, por ejemplo, donde practican los chicos estos de roller skate o patineta. Ya, ok, tiene un cierto nivel, un poquito más bajo que la calle, los chicos están divirtiéndose, pero cuando hay amenaza de lluvia, ese parque se cierra. Y las tuberías que están dirigidas ahí quedan abiertas para que el exceso de agua primero inunde ese parque y después, ya si el evento es mucho, mucho más poderoso, empieza recién a inundarse el barrio. O ya baja la marea y entonces el agua se desaloja, después se bombea desde ese parque. Eso lo aplican en Mar del Plata, por ejemplo. Por supuesto, sí tiene un efecto de tema de limpieza que hay que hacer después, desinfección, etcétera. Pero bueno, son costos derivados del mantenimiento propio. Pero estamos hablando de un escudo que puede proteger un barrio. Y así, hay otros sectores que también pueden ayudar en ese sentido. Claro, inclusive considerando que esas riberas en sus tiempos iniciales tenían la protección de los manglares, ¿no? Y Así es, ahora ya esa no es existe. otra de las medidas. De hecho, fue muy bien recibido en un momento dado que dijimos, precisamente esa que está allí es la parte sur de la Trinitaria. Y la parte sur, en un momento dado, el parque lineal, como ese no fue construido por el municipio, sino me parece por el gobierno central en ese tiempo, porque estaba Rafael Correa. Eh, sí, o sea, si me pregunta a mí, pues realmente yo lo veo bastante positivo en el sentido de que empezaron a reforestar con manglar. ¿Qué mejor el manglar? Primero porque es vegetación nativa y en segundo lugar porque está demostrado que el manglar es el mejor escudo para efectos de evitar o reducir la erosión por oleaje.
Y esos habitantes de ese sector precisamente se quejaban, porque decía, cada vez que pasa un buque, nos erosiona, nos mete agua, etc. Entonces necesitan el manglar de vuelta. Manglar que complementa un parque lineal. Entonces tenemos doble escudo, por decirlo así. Mijail, estos estudios lógicamente derivan en recomendaciones de mitigación con nuevas tecnologías. La academia, ¿cómo ha receptado esto como para implementar en sus programas de instrucción en las áreas respectivas de estos elementos de diseño especiales para transformar de la impermeabilización a la permeabilización de áreas, por ejemplo, hablando de las vías y sus parterres? Por ejemplo, nosotros tenemos una maestría en gestión de recursos hídricos. Esa la compartimos con la Politécnica Nacional, con la Universidad de Cuenca y con la Universidad Técnica del Norte. Hay un módulo, una materia que trata sobre estos temas, sobre construcción sostenible. Igual tenemos otra maestría que es de ingeniería civil y sostenibilidad, y entonces también ahí se implementan estos nuevos conceptos, saliendo un poco de la tradicional, que no es que está mal. A veces se malinterpreta como que la solución es verde y azul, es verde porque tiene plantas y azul es porque lidia con el agua. Como que alguna vez un colega me dijo, no, que la solución es verde, grises, azules, roja, el color que tú quieras, pero tal vez en un tono un poco sarcástico. Tal vez lo entendió como que se está invadiendo, se dice, no, ya no más hagamos soluciones estructurales. No, de hecho es complementaria, pero también sabiendo nuestra realidad, porque nosotros no podemos, ni tampoco es pertinente, hacer las compuertas rotatorias que tiene Rotterdam, por ejemplo, ¿no? Son puertas, solamente el Rulimán son 30 metros, o sea, es una cosa de locos, demasiado onerosa para nuestra realidad. Y segundo, no aplica porque nosotros no tenemos tormentas que eleven el nivel en 3 horas, nivel del mar. Entonces, de pronto hay que aprovechar estas nuevas filosofías que son de bajo costo, que son gradualmente implementables y que la podemos utilizar en la ciudad. Ahora, conociendo esta realidad, conociendo estos estudios de mitigación, se supone que debemos aprender la lección, pero no sé qué percepción se desarrolló durante el estudio en cuanto a la ciudad, de que seguimos haciendo urbanizaciones densificadas en que no vemos estos criterios de permeabilización. Eh, eh, ¿Cómo se difundió o se trascendió esto a los grupos empresariales inmobiliarios? Ya, eso, o sea, directamente a ellos no, pero la esperanza, la segunda esperanza es que el municipio no solamente lo empiece a replicar en barrios que ya existen, sino que en las siguientes proyectos, porque quien termina autorizando es el municipio, se imite un poco lo que, no recuerdo ahorita en qué ciudad de Brasil, me decía un colega, cuando se va a construir una nueva urbanización, los promotores de esa urbanización por orden municipal o ordenanza municipal tienen la obligación de, si el sector tiene una cierta escorrentía X, al terminar la construcción completa de la urbanización, deben entregar la misma escorrentía o casi la misma. ¿Qué es lo que está implicando? Que el impacto sobre el sector aguas abajo de eso sea mínimo. Entonces, lo que le mandan el mensaje a García a la organización, usted verá si lo hace de manera estructural o soluciones basadas en la naturaleza o combinado. Pero eso usted me tiene que entregar la misma escorrentía. ¿Para qué? Para que precisamente no causar estos problemas de acumulación y patear el problema hacia aguas abajo, y luego tenemos algo que no, con lo cual ya no podemos lidiar. Entonces, eso me parece una cuestión que debería irse aplicando poco a poco, tal vez no de golpe, que el municipio empieza con los barrios que ya están habitados, pero que en los nuevos no se permita eso, porque se entiende por tema económico que donde pueden entrar a 2 casas, metamos 3. Pero el tema es que luego eso redunda en el tema de percepción de calor. Probablemente las series de tiempo de temperatura sean muy similares a las de los años 80. Pero ahora sentimos qué calor que hace ahora en Guayaquil. ¿Por qué? Porque ahora no hay vegetación, no hay el árbol que solía ser el escudo de la casa,
Y también los entrepisos son, que solían ser de 4 metros o más, ahora son de 2,70 o 2 metros. Uno se para y ya topa el piso, el techo. Las casas pegadas una a otra no permiten ni siquiera que haya una corriente de aire entre ellas. Entonces, lógico, a las 8 de la noche la pared sigue caliente porque ha aguantado el sol todo el día. Entonces, eso me refería con lo de microclima o microcambio climático. De pronto, ni siquiera es el cambio climático global, sino es todas las cuestiones o los cambios antropogénicos generados por el ser humano que hemos venido causando y que tienen su efecto ahorita. Me parece importante el que se manifieste que se debe implementar un sistema de gestión de inundaciones permanente, porque hay que recalcar que se está hablando de mitigación, una zona que no tiene solución definitiva, sino mitigación. Mitigación. Y en ese sentido, la planificación del desarrollo urbano en Guayaquil debe considerar que ya no es posible permitir invertir en procesos inmobiliarios dentro de una zona que está Muy ya baja. exacto y que más vale se debe aprovechar las zonas que estén dentro de esta área para convertirlas en reservorios o, por momentáneos durante las épocas de intensidad y el desarrollo urbano hacerlo en zonas que los estudios determinen que al menos el efecto del cambio climático en las consideraciones hidráulicas de inundación ya no se produzcan y no se malpierda esa inversión que en definitiva son recursos de la nación. Sí, o sea, definitivamente el tema es complejo porque por un lado tenemos, o se han escuchado algunos funcionarios municipales decir, no, si nuestro polo de desarrollo es la vía a la costa, seguimos pensando en X y Y, solo en X y Y. Y las megaciudades, no visita Estambul, Londres, Moscú, Nueva York, todas están hace rato, hace décadas ya para arriba. Porque ya, pues, ¿hasta dónde nos vamos a seguir extendiendo? Más allá de que hay zonas, como usted bien mencionaba, que están al pie del río, un río que está ligado a la marea, Daule, Bahoyo, Guayas, el que sea, y obviamente el estero salado, y este nivel va a seguir subiendo. El problema va a ser para las instalaciones sanitarias de la planta baja en unos años. Entonces, o sea, creo que la filosofía debe ir cambiando. Sí, ya es una buena intentona el primer proyecto, como digo, serio, pero ojalá esto se siga repitiendo y que involucre también a que luego dentro del propio municipio también más personas se unan a esto, porque el proyecto tuvo uno de los talleres ocurrió una anécdota y es que en un momento dado se mencionó algo de un tema de datos y resulta que uno de los directores decía, pero yo no he sabido que tal director está en esto. Entonces, y el otro, y fue curioso ver a 3 o 4 funcionarios de diferentes direcciones, recién como que casi que conociéndose y sabiendo lo que está haciendo el uno del otro. Entonces, significa que incluso a la interna nos falta hacer asociación. Cuanto más ahora entre entidades, ¿no? Entidades del sector público, la industria, etcétera. Entonces, sí, sí, falta bastante de trabajar. Cambiar la mentalidad, para mí es lo más difícil, no es el cambio climático ni conseguir dinero. Sí. Cambio de mentalidad es fundamental. Muy clara la exposición, Mijail. Estamos muy agradecidos y esperemos que esta temática se difunda ampliamente porque sí es necesario eh, que se reflexione y se ubiquen en la realidad que ya estamos, el cambio climático y sus efectos. Muchísimas gracias, Mijail, a los compañeros que han Ah, estado. tiene levantada la mano Ah, Mira Barredo. Sí. adelante, Eduardo. Muchas gracias. Realmente estamos muy satisfechos con una exposición tan técnica. Tengo dos preguntas. Yo no soy experto en esto, pero la una es, entendí que podríamos destinar áreas
que eventualmente estarían pensadas para ser urbanizadas, pero que sean áreas de la ciudad destinadas a ser recolectores de agua. Es decir, eh, como lo que decía de los lugares esos donde se hacen esos deportes, zonas bajas, me parece una cosa súper interesante, nunca había pensado, pero creo que eso puede ser algo extensivo, o sea, es decir, no tengo por qué urbanizar todo ni meter casas en todas partes, y tengo que tener una parte para que sea reservorio, digamos, ¿no? Depósitos de agua, ¿no? Y la segunda es, yo sé el impacto que puedan tener en los drenajes, en los ríos, en el río Guayas y en los esteros, incluyendo los cantones vecinos con los cuales ya estamos conformando una gran ciudad metropolitana. Yo no sé si esto podría eh, ser iniciativa de una planificación metropolitana, digamos, ¿no? En el que incluyamos a Durán, Daule y San Borondón, que también tienen problemas similares, porque los problemas son... Y eh, llevar esto entonces a un nivel de una especie de junta de planificación metropolitana en la que ya participen varios municipios y que deriven en políticas de largo plazo, que no sean temas de administración municipal con intereses políticos momentáneos, sino que ya tengan una visión de largo plazo ajena a la coyuntura política, ¿no? Tengo esas Ya, dos sí. inquietudes. Sí, Gracias. definitivamente hay sectores en la ciudad en que se puede aprovechar eso. O sea, si por ejemplo ya está un área densamente poblada, antigua, uno dice, bueno, no vamos a decirle a estas manzanas salgan y vamos a hacer un reservorio aquí. Pero sí hay áreas que pueden ser utilizadas. Por ejemplo, el parque forestal. Debajo del parque forestal, si se quisiera hacer, bueno, no sería una solución enteramente verde-azul, pero un reservorio, una cisterna, que empiece a recolectar agua. ¿Cuándo? Cuando uno anticipa que viene, el INAMI dice, bueno, va a venir un frente de lluvia, el INOCAR dice, mira, va a haber una marea de elevado nivel y 6 horas con ella, entonces, bueno, activar estas áreas. Poco a poco, no, nadie dijo construyamos todas, porque también el tema económico es importante. Pero aparte de eso, empezar a convertir poco a poco ciertas calles peatonales. En la Febres Cordero, por ejemplo, se da un caso que yo no lo veo en muchas partes de la ciudad. Y es que hay calles ni siquiera secundarias, terciarias, que son de 17 metros de ancho, 15 metros de ancho, 12 metros de ancho. Una cosa, por eso se arman unas canchitas ahí de indoor, ¿no? Puede hasta cambiar de frente de un lado para el otro y no pasa nada. Pero esas áreas empezar ¿qué? A reemplazar, dejar un carril para circulación, porque es mínimo realmente lo que se va a utilizar, y el resto sí convertirlo en un área verdaderamente verde, infiltrable. No necesariamente una cisterna, pero infiltrable. Empecemos a replicar eso en muchas calles secundarias que tiene la parroquia, no va a incidir en el tráfico porque no estamos cerrando la 38, la 29, la 25, que son calles muy transitadas, sino estas otras. Por el contrario, hay otras calles en cuya la acera es bastante ancha. La acera puede una franja ocupar con el tema verde. ¿Sí? Y ya luego se puede entrar en los detalles. Porque, es que me van a cerrar justo la calle y yo vivo aquí. Bueno, se le puede hacer la entradita, pero la entradita es solamente para que pase el carro, nada más. Lo de abajo es verde. Entonces, hay solución para eso. Y sí, incluir a Durán y a San Borondón, definitivamente. Se hizo un pequeño proyecto parecido y algunas tesis de pregrado con el municipio de Durán para ver cómo se manejaba el tema de los esteros San Enrique y Matanzas. Matanzas es el que está al norte de Durán y San Enrique es el que da hacia la feria precisamente más en la misma temática, incorporando marea e incorporando lluvia. Porque, por ejemplo, el Recreo tiene el mismo problema que las orquídeas. Es una zona tan baja, o sea, nunca debió haberse construido allí, pero ya está construido. Entonces, ¿qué queda? Al menos almacenar el agua hasta que pase la emergencia y luego que llegue al punto más bajo y bombearlo. O sea, no queda otra. No hay cómo elevar todo el barrio, eso es imposible. O no está fuera de nuestro alcance, pero está fuera de nuestro alcance, pero sí se puede unas soluciones alternativas para ir paliando y poco a poco, porque
la situación, como vemos, va a seguir empeorándose con lo que va elevándose el nivel del mar. ¿Algún otro compañero que tenga alguna inquietud? Sino para ir concluyendo. Bien, reitero nuestros agradecimientos, Mijail. Muy detallada la exposición, muy clara. Esperamos contar con tu presencia con temas similares en próximas fechas. Y reiterando lo que planteaste del sistema de gestión de inundaciones como política administrativa en nuestras instituciones públicas de manera permanente ante las circunstancias que a las actuales generaciones nos toca vivir. Muchas gracias a todos. Gracias. Hasta una próxima oportunidad en Construyendo Futuro. Hasta pronto. Gracias, colegas. Muchas gracias.